Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha, que me llama Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otros videos, pero por si acaso no lo viste. Son estudios de rutina. Y, y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de eh, las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también la, las lunas. Este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Uy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago, y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, 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 bla. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos, va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben ellos? ¿Ustedes creen que las hadas son así? Ay, qué lindo las hadas. No, mi amor, miren, son van durísimo. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí y va con muchísimo amor, no lo olviden. Hola Libra, mira, estas son tus carticas. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto lo puedes dejar ir, ¿ok? Para solo un ascendente o Venus. Comenzamos. Ay, Iris, mira qué hada más hermosa. Ay, mira un arco iris en su mano. Y aquí muchas flechitas. Bueno, Iris es una hada que habla sobre
las tormentas que podemos estar pasando o viviendo. Un momentico, veo como ok. ¿Qué veo? Ella nos enseña que hay un final de la tormenta. No te está diciendo que por lo que estás pasando ya terminó. No. Puede ser que estés en un momento importante de tu vida, aclarando sentimientos, como todos, porque todos estamos así realmente. Entonces, ella lo que te está viniendo a recordar es que aproveches todo lo que vas descubriendo de ti en esta tormenta que estás pasando, para ponerlo a tu favor, como para aprender. Ay, ya va, discúlpeme, es que yo soy una cosa así. Para que puedas aprender a ver lo positivo de las cosas. Por ejemplo, las tormentas se llevan, ella habla de que se llevan las maderas viejas, las hojas que ya no sirven. También la tormenta pudre, por así decirlo, todas las cosas, o sea, la humedad, no la tormenta como tal, humedece y hay mayor descomposición. Esa descomposición va a alimentar lo que son los suelos, o sea, lo va a poner más fértil. Total es que ella te dice que por lo que estés pasando, si no ha terminado, va a terminar, pero que no te enfoques en que el problema que estás teniendo como tal, sino lo que estás aprendiendo, sobre todo de ti, ¿ok? Eso es muy importante. Eso es como que ella dice, todos somos sapos. Y después de la tormenta, cuando llegue el beso, veremos si seguimos siendo sapos o nos convertimos en príncipe o princesa en tal caso. Esto quiere decir que esta tormenta por la cual estás pasando es un momento de transformación importante. No es que no va a volver a pasar alguna u otra tormenta, no, sino que cuando llegue esa otra tormenta, dependiendo de cómo sea tu actitud, tú sabrás si aprendiste de las anteriores o no. Está interesante. Vamos a ver. Ay, Percival. Y Blaisen. Casi tiene mi apellido. Mira, es interesante estos dos arquetipos porque este arquetipo, por ejemplo, es muy de ir hacia adentro, de estar hacia adentro. No creas que porque que tienen los harapos, no. O sea, este es un ser que estaba en la primera época de Arturo y de Merlín cuando vivían ellos. O sea, es un ser de mucha sabiduría, ¿ok? De mucha sabiduría. Yo lo que siento aquí que esta tormenta por la cual estás pasando o vas a pasar, está llevando a que vayas mucho más adentro de lo que ya habías estado. No es que no hayas trabajado en ti, pero de repente te ibas un poquito como con el aire, o sea, como que te desenfocabas de lo que querías y te preocupabas más por los demás que por ti mismo o tú misma. Entonces, en este momento es como que estás más concentrado en ti. Y este personaje o este arquetipo, Percival, no es el más inteligente de estas barajas, pero sí es súper honorable de que si tú le preguntas algo, te lo va a responder con toda la sinceridad del mundo. Es como que si fuera un niño grandote, algo así. Entonces yo siento que esta tormenta que tú estás pasando es mejor que la veas como la vería un niño, ¿sabes? Como que juega, si se te espicha el balón, que hace un niño. Bueno, hay algunos que se ponen a llorar, ¿no? Pero hay otro que busca algo más que hacer o con el balón lo desinfla y lo pone como una barquita. O sea, que veas las cosas de manera diferente, ¿ok? Y él, aunque él es muy sabio, él es muy inocente. Esa es su principal característica. Entonces puede ser que tú en estos momentos estés viendo a través de esto que te está pasando, de esto, algo que tenga que ver con la parte de la inocencia. Inclusive hay algunos que yo siento que van a trabajar más con su niño interno. Bien, entonces vamos a ver
Mira, habla de miedo y de amor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que con estos dos marcadores? Esto lo llaman marcadores. Aquí te están preguntando con este marcador del miedo, ¿a qué realmente le temes? ¿Qué realmente le temes? ¿Le temes sentir que dolor? ¿No te atreves a hacer algo? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Realmente ese miedo tiene bases? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo por algo que imaginamos que podía pasar y ni siquiera pasa. O sea, es un miedo que no tiene base, no tiene fundamento, sino nada más nuestra mente que juega muchísimo. ¿Ok? Y la parte del amor es que nos dice como que comencemos a ver el amor que puedas concebir alrededor tuyo. Y de la misma forma que seas amoroso con los demás. Que recuerdes que todo está lleno de amor. Es como que siento que para algunos de ustedes, en esta tormenta que están pasando, han olvidado un poco lo que es sentir plenamente, sin restricciones, sin miedo, el amar. O sea, el abrirse completo, el ser vulnerable completamente. Ser como un niño. Realmente, entonces te están llamando a eso, mi querido Libra. Tienes que soltar ese miedo y amar así bonito, pues. No es que no lo hagas ahorita, pero tienes mucho miedo. Miedo a salir lastimado, miedo a que te engañe y eso no está bien. Mira, hablando de sentimientos, y te sale el as de copas. Definitivamente esto tiene que ver con la parte del amor. ¿Ok? Mira, la reina de pentáculos es una carta o una energía, mejor dicho, maravillosa. Es una energía donde se siente tan segura de sí mismo que mira que hasta con un hueso está tocando un tamborcito. O sea, ella está bien, ella está conforme, tiene mucha pasión, si hablas por el rojo del espíritu, y mucha sanación. O sea, ella ha trabajado realmente en lo que es la parte de la sanación. Y eso es lo que tú necesitas, igual que aquí la fertilidad. Puede ser que tú estés en el ocaso, así como se ve aquí. O sea, que hay una situación que sientas que te va a dejar sin luz o estás más en la noche. Pero recuerda que si no hubiese oscuridad, tú no podrías ver las estrellas. Tú no podrías maravillarte con ese mundo de posibilidades hermosas que hay después de. Entonces, tienes que aprender a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y el último, mira, ese es éxito total. O sea, sí. Una vez que tú hagas esta hermosa transformación, que suelte, si lo que estás es buscando pareja, hay una estabilidad bien importante aquí como pareja. También habla sobre una estabilidad en lo que tú más quieres para ti, ¿ok? Entonces, vamos a poner así porque se ve un poquito más. Así que, mi querido Libra, suelta ese miedo que eso es lo que no te ha dejado como que avances más. Y tienes el éxito asegurado. Así que esta tormenta te va a aclarar mucho. Deja que tus emociones fluyan. Si tienes que llorar, llora. Eso no es mal de morirse. Nadie se ha muerto por desahogarse. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si es primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida aquí al canal y te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que actives la campanita para que no se te pierda ninguna. Esos ruidos de acá de los motores es normal en mis videos, hasta que pueda acondicionar un cuarto así tipo estudio, pues. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Así que será para la próxima. Va con amor, los quiero.